¿Qué tal? En esta oportunidad trataremos un tema interesante relacionado a razones trigonométricas. Para ello les invito a que me acompañen con la siguiente información. Partiremos con el concepto de un triángulo. Un triángulo, como ustedes saben, es una figura geométrica formada por tres lados. Por lo tanto, presentará tres vértices y tres ángulos. Su clasificación se da según las medidas de sus lados o puede darse según la medida de sus ángulos. Veremos la clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos. Eso dependerá mucho de la medida de cada ángulo interno. Por ejemplo, será un triángulo rectángulo cuando uno de sus ángulos mida 90 grados o es recto. Es de aquí el nombre de triángulo rectángulo. Llamaremos triángulo obtusángulo cuando al menos uno de sus ángulos es obtuso, es decir, un ángulo que sea mayor que 90 grados pero menor que 180 grados. Un triángulo es acutángulo cuando sus tres ángulos son ángulos agudos, es decir, mayor que 0 grados pero menor que 90 grados. Ahora veremos un caso especial para un triángulo rectángulo. Veremos razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Esto se aplica solo para un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y los otros dos ángulos son ángulos agudos. Recordar que en este triángulo rectángulo cada uno de los lados recibe nombres especiales, como por ejemplo hipotenusa y los dos catetos. En un triángulo rectángulo, la longitud del lado más grande recibe el nombre de hipotenusa y este se caracteriza por ser el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Los dos lados restantes recibirán el nombre de catetos. El nombre de cada uno de ellos dependerá del ángulo de referencia. Empezamos dándole nombre a este ángulo. Con nombre alfa, recordando que estos dos lados de dicho triángulo son los catetos y estos al final van a cumplir una doble función dependiendo al ángulo de referencia. Llamaremos el cateto opuesto a aquel lado que se opone al ángulo. Vemos que el lado que se opone al ángulo es este lado y este tiene por nombre cateto opuesto. Automáticamente sabremos que este lado será el cateto adyacente. Ahora, si este cateto lo comparamos con otro ángulo, en este caso el ángulo beta, este recibirá el nombre, este lado recibirá el nombre de cateto opuesto, ya que es el lado que se opone al ángulo en mención. Y el otro lado será el cateto adyacente. La hipotenusa siempre será el mismo para ambos casos. Recordaremos que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado más grande o el lado opuesto al ángulo, es decir, el lado que está al frente de dicho ángulo de 90 grados. Los catetos se nombrarán dependiendo al ángulo de referencia. Ahora, si relacionamos dos de los lados de un triángulo, encontraremos 6 razones trigonométricas, que serán el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. El seno va a ser igual a la razón entre el cateto opuesto con la hipotenusa, el coseno, el cateto adyacente con la hipotenusa, la tangente va a ser la razón entre los dos catetos, primero el cateto opuesto y luego el cateto adyacente. La tangente será igual al cateto adyacente con cateto opuesto, la secante, la hipotenusa con el cateto adyacente y la cosecante, la hipotenusa con el cateto opuesto. Dese cuenta que cuando tenemos las tres primeras razones trigonométricas de seno, coseno y la tangente, podemos automáticamente encontrar las tres restantes, es decir, la cotangente y la secante
y la cosecante, ya que la tangente lo puedo relacionar con la cotangente y la cotangente vendría a ser el voltear, lo volteamos la razón de quién, de la tangente. Miren, la razón de la tangente es cateto opuesto con cateto adyacente, lo volteamos y sería cateto adyacente con cateto opuesto. De igual manera, la secante se relaciona con el coseno. Ahora, la secante lo hallamos volteando la razón de quién, del coseno. ¿Sí? Coseno es cateto adyacente con hipotenusa, entonces la secante es lo contrario, la hipotenusa con cateto adyacente. De igual manera, el seno con el coseno, ambos se relacionan, si son recíprocas, y lo encontramos, el valor de la secante, volteando la razón del seno, ¿no? Como ustedes lo pueden observar. Una manera fácil para que ustedes recuerden estas tres razones trigonométricas es haciendo este truco de aprendizaje. Se coloca 6 líneas y luego van a pronunciar lo siguiente, como si ustedes estuvieran haciendo barra. Coca, hip, hip. Y lo escriben, ¿no? Coca, y luego hip, hip. Luego repiten lo mismo y regresamos. Coca, hip, hip. Estos tres razones representarán al seno, al coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Dese cuenta que el seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, miren, el coseno, cateto adyacente con la hipotenusa, la tangente, los dos catetos, ¿sí? Y así las demás razones. Ahora veremos el siguiente ejemplo. Nos piden completar las relaciones de los lados que muestra el siguiente cuadro. Es decir, hallar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa con respecto al ángulo alfa y con respecto al ángulo beta. Hallaremos el cateto opuesto del ángulo alfa en este triángulo. Sabemos que el cateto opuesto con respecto al ángulo alfa es aquel lado que se opone a dicho ángulo. O también podemos ver el lado que está al frente y vendría a ser el cateto opuesto. Vemos que 6 y automáticamente el otro lado que forma el ángulo recto vendría a ser el cateto adyacente, que toma el valor de 8, y la hipotenusa el lado con mayor medida, que vendría a ser 10. De igual manera, si quiero ver el cateto opuesto del ángulo beta, me dirijo al ángulo beta y el lado que se opone, en este caso sería 8, o el lado que está al frente del ángulo es 8. De igual manera, el otro se convierte en cateto adyacente, vendría a ser 6, y el lado mayor, que vendría a ser la hipotenusa para ambos, es 10. Ahora, si queremos hallar las razones trigonométricas de ambos ángulos, haremos lo siguiente. Nos acordamos del siguiente truco de aprendizaje y escribimos coca, hip, hip, y luego regresamos, ¿verdad? Coca, hip, hip. Esto representará las 6 relaciones trigonométricas del seno, coseno, tangente, cotangente, la secante y la cosecante. Ahora hallaremos las razones trigonométricas del ángulo alfa, que ya hemos visto que son 6, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas son las abreviaturas de dichos nombres. Ahora, ¿de qué ángulo estamos mencionando? Del ángulo alfa, ¿verdad? Con respecto a este ángulo. Ahora, el seno sabemos que relaciona a dos lados, que vendría a ser el cateto opuesto con la hipotenusa, ¿verdad? Seno, cateto opuesto con hipotenusa. Colocamos los valores, el cateto opuesto es 6, la hipotenusa vale 10, el coseno, cateto adyacente con la hipotenusa, y la tangente, la relación de los dos catetos. Primero el cateto opuesto y luego el cateto adyacente. Ya conocido estos tres razones trigonométricas, podemos encontrar las tres restantes, ¿no? Volteando las razones. Sabemos que la tangente se relaciona con la cotangente, el coseno con la secante y el seno con la cosecante. Entonces, volteamos de la secante con el coseno, lo volteamos en su razón para obtener la secante, y del seno volteamos su razón y obtenemos la cosecante. De igual manera, para el ángulo beta, nos dirigimos ya al ángulo beta y hacemos las 6 razones trigonométricas, donde el seno del ángulo beta va a ser igual a la razón entre el cateto opuesto con el cateto adyacente. El cateto opuesto era 8 y la hipotenusa, disculpen, era 10. De igual manera el coseno, el cateto adyacente con la hipotenusa, y la tangente
los dos catetos, sería 8 y 6. Ya conocidos estas tres razones, podemos hallar las tres restantes invirtiendo dichas razones con sus recíprocas. En esta oportunidad veremos el siguiente ejemplo. Nos piden calcular la altura de dicha pared. ¿No? En este caso, la altura le representaremos con una letra H. Se sabe también que la longitud de la escalera es de 5 metros y el ángulo de inclinación que forma la escalera con la horizontal, en este caso el piso, es un ángulo de 60 grados. De ahí formamos un triángulo y colocamos los datos respectivos. Sabemos que la altura de la pared es H, la longitud de la escalera vale 5 y forma un ángulo de inclinación de 60 grados. Entonces, acá aplicamos lo que se conoce razones trigonométricas, donde debemos buscar una razón trigonométrica donde relacione, miren, donde relacione la hipotenusa con el cateto opuesto. ¿Cuál será? Muy bien, es el seno, ya que el seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Ahora reemplazamos dichos valores. Sabemos que el seno ya sería de 60 grados porque ya conocemos el valor del ángulo y cateto opuesto representa h y la hipotenusa 5 metros. Ahora nosotros necesitamos encontrar h, que vendría a ser la altura de la pared. Para eso despejamos el 5, si está dividiendo lo pasamos a multiplicar y obtenemos esta expresión. Dese cuenta que para encontrar la altura tengo que multiplicar 5 por el seno de 60 grados. Ahora ese seno de 60 grados lo podemos encontrar a través de una calculadora digitando o tecleando el teclado que diga sin, que significa el seno de 60 grados, sin de 60 grados, y vamos a obtener un decimal que sale 0.866 milésimas. Trabajamos con 3 decimales y al multiplicarlo nos sale que en este caso h, que vendría a ser la altura de la pared, es 4.33 metros. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Nos piden cuál será la longitud de dicha cuerda si el ángulo de inclinación es de 53 grados y las bases están separadas a una distancia de 120 metros. Sabemos en la siguiente figura que la distancia entre dichas antenas, ¿sí?, es de 120 grados y el ángulo de inclinación que formó esta cuerda en un inicio con la horizontal fue de 53 grados. Veamos que podemos representarlo a través de un triángulo donde en este caso la longitud de este cateto, que vendría a ser la distancia entre dichas rectas, es de 120. Sabemos que el ángulo de inclinación es de 53 grados y nos pide encontrar en este caso la hipotenusa, que vendría a ser la longitud de la cuerda. Ahora les pregunto, ¿qué función trigonométrica relaciona a estos dos lados, es decir, la hipotenusa y el cateto adyacente? Muy bien, sería el coseno. Entonces, hallaremos el coseno ¿pero de qué ángulo estoy refiriendo? Del ángulo de 53. Entonces haremos el coseno de 53, relaciona, en este caso, al cateto adyacente con la hipotenusa. Despejamos x porque x representa la longitud de la cuerda. Si está dividiendo lo paso a multiplicar. Y ahora x lo debo dejar solo. Estaba multiplicando el coseno de 53, lo paso a dividir. Ahora en calculadora sacamos el coseno de 53, nos sale 0.6 y dividimos, ¿verdad? 120 entre 0.6 y nos sale que x vale 200. Este x, ¿qué va a representar? Dese cuenta la longitud de la cuerda. Entonces, dese cuenta que cuando tengan este tipo de ejercicios donde conozcan el ángulo y la medida de dos de sus lados, lo pueden resolver hallando lo que se conoce razones trigonométricas. Espero que este material les sirva para sus aprendizajes y les deseo los mejores éxitos. Nos vemos en otra oportunidad.